Hoy haremos este pan de campo, familia, muy crocante, muy rico. No le va a costar para nada hacer y que le salgan así. Vamos a la receta paso a paso. Para iniciar vamos a pesar 50 gramos de harina 3.0, 20 gramos de azúcar y 15 gramos de levadura fresca. Vamos a utilizar 160 ml de agua, nada más y nada menos. Vamos a echar un poquitito y con una maderita vamos a mezclar un poquitito nuestra levadura así. Una vez que mezclamos todo y se derrita toda la levadura, vamos a echar el resto del agua y vamos a dejar reposar esto por unos 30 minutos aproximadamente, hasta que esto se convierta en un gran esponja, ¿ok? 30 minutos después volvemos, le vamos a agregar 3 cucharas de aceite. 1, 2 y 3. Excelente. 3 cucharas de aceite. Directamente encima vamos a pesar 250 gramos de harina. Con eso completaríamos 300 gramos de harina en total, ¿ok? Pesamos entonces 250 gramos de harina. Siempre harina común, harina 3.0. Una vez que ya pesamos todo, vamos a echarle sal. 5 gramitos, ¿ok? Así, un poquitito. Luego otro poquitito. Esto sumaría 5 gramitos. 5 gramos de sal. Una vez que ya tengamos, ya no le agregamos más ningún líquido ni ningún ingrediente. Solamente vamos a ir mezclando con una espatulita de plástico o de madera. Vamos mezclando un poquitito así suavemente sin apurarse. Un proceso bastante tranquilo. Y luego ya vamos a ir amasando. Esto vamos a ir doblando de abajo para adentro, abajo para adentro, y así lo doblamos en el medio siempre hasta que la masa se logre juntar todo. Un poquitito más de 50% utilizamos de líquido en esta ocasión. 160 ml para un total de 300 gramos de harina en total. 50 en el esponjado y 250 gramos de harina le volvimos a agregar, ¿ok? Una vez que doblamos todo hacia el medio así, vamos a preparar el terreno acá en la mesa y ya vamos a comenzar un amasado tranquilo, por lo menos unos 10 minutitos de amasado. Vamos a apretar así con la palma de la mano fuerte por la mesa y volvemos a recoger. Ese sería el sistema de amasado hasta que sintamos que ya haya generado una buena red lumínica y que ya esté bien elástica nuestra masa. Excelente, familia. Esto va a ser un pan de campo espectacular, crocante y rico. Ok, una vez que ya amasamos todo durante 10 minutos, vamos a embollar un poquitito así y vamos a utilizar de vuelta nuestro topper de vidrio. Vamos a aceitar un poquitito de aceite y vamos a expandir todo por la superficie de adentro. Esto para evitar que nuestra masa se pegue por este topper, ¿ok? También ponemos un poquitito en la parte superior de nuestra masa y dejamos la parte fina arriba y vamos a utilizar el papel film, ¿verdad? Vamos a utilizar en esta ocasión papel film. Vamos a experimentar ya que tenemos acá a mano, entonces vamos a tapar bien herméticamente esto y lo dejamos reposar. Le vamos a dar un reposo de 45 a 1 hora, familia, que repose bien, que esto sea como un globo, ¿ok? Le tapamos otra vez con un trapito y ya volvemos. Miren, familia, así debe quedar. Una vez que ya veamos que esté así nuestra masa, ahí ya la masa se desarrolló completamente solo, se ha amasado completamente solo. Ya tenemos una masa muy linda y lista para
formar nuestro pan de campo. Retiramos el papel film, un poquitito de aceite en la mano y vamos a apretar en el medio para desgasificar, ¿sí? Sin miedo. Así ya va formando el pan, ¿ok? Vamos a agarrar de la parte de los costados y vamos metiendo hacia el medio para ir juntando todo, ¿ok? Echamos de vuelta en la mesa y vamos a hacer una formación. Miren cómo se despega tranquilamente del topper de vidrio si aceitamos un poquito, ¿ok? Vamos a desgasificar primeramente de este lado, luego vamos a darle la vuelta y vamos a formar nuestro pan, ¿ok? Vamos a hacer una formación redonda, nada más un bollo redondo, así agarrando de los costados y metiendo hacia el medio. Podemos doblar también, hacer una doblada completa y luego hacer este proceso también, ¿ok? De la mejor forma que pueden hacer este embollado sería lo ideal, ¿ok? Una vez que ya tengamos nuestro bollito así de vuelta, miren la masa fina, brilloso. Volvemos a utilizar nuestro topper y vamos a agregar, vamos a poner encima un trapito, ¿verdad? Un trapito que sea un trapo fino, que no tenga pelusa ni nada, son trapos especiales para esto, ¿ok? Y vamos a poner ahí nuestro bollo. Vamos a la parte fina poner hacia abajo y la parte de donde se cerró dejar hacia arriba, ¿ok? Y tapamos. Mientras tanto vamos a utilizar nuestra asadera del horno y vamos a utilizar una olla de familia así, una olla de hierro, o si tiene otro recipiente un poquito gruesita, pero tampoco no muy gruesa, para tapar nuestro pan, ¿ok? Que se caliente completamente ahí. Vamos poniendo 150 grados y vamos a dejar unos 5 minutitos, 5 a 10 minutitos. Una vez que ya se caliente completamente esto, simplemente vamos a echar acá nuestro pan. Vamos a agregar un poquitito de harina, no hace falta ni aceitar esto, familia. Un poquitito de harina nada más ahí, así. Y vamos a echar nuestro pan, vamos a volcar ahí. La parte de abajo va a quedar hacia arriba y la parte de arriba va a quedar hacia abajo, ¿ok? Así. Sencillo. Y vamos a cortar bien. Recomiendo usar algo filoso. Este no es muy filoso, pero vamos a probar, ya que no tengo otro cortador en este momento, ¿ok? Hacemos una cruz y agarramos la olla con un trapo, que esto está caliente, y lo tapamos, ¿ok? Tapamos así. Esto hará que tenga una crocancia, familia. 20 minutos a 250 grados vamos a dejar ahí. Al regreso de los 20 minutos vamos a retirar la olla. Evidentemente es una olla muy gruesa y no se cocinó bien todavía, no se doró hacia arriba, así que volvemos a meter en el horno otros 20 minutitos aproximadamente. Y así quedamos, familia, nuestro pan de campo espectacular. Se cocinó muy bien, familia. Tiene una crocancia muy rico. Este proceso de pan pueden hacer también para hacer sus bolillos, ¿ok? Como mi cuchillo no era muy filoso, no pude hacer un lindo corte y prácticamente el pan se fue cortando. Buscó un lugar donde explotar prácticamente nuestro pan. Ok, vamos a cortar un poquitito esto también para ver cómo quedaron por dentro. Espero que les sirva este video, una nueva experiencia de cómo hacer este estilo de pan. Miren, familia, muy bien cocinado. Está caliente todavía esto. Tiene una crocancia espectacular. Espero que les guste, familia. Manito arriba, comenta y nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao.